Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Ya sea que lo escuchen en domingo, que lo escuchen en lunes o que estén a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com o en Radio Estación La Más 96.3 FM de la región San Martín, en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio, o en Misterio Infinito Perú en YouTube, o inclusive, porque sí, lo voy a subir ahí también, en Reflexiones y Misterios con Fernando, a través de la plataforma Spotify, para aquellos que les gustan los podcasts y que, ya que ahora los celulares pues cada vez vienen menos con radio FM, lo cual es prácticamente también una conspiración para obligarnos a comprar planes de datos más caros, las operadoras. Entonces dicen, bueno, les vamos a quitar lo gratuito que es la radio FM con la excusa de la modernidad y ahora puro podcast, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, entonces independientemente de donde nos estén escuchando, pues este tema yo no sabía si tratarlo. Es un asunto que surge cada año religiosamente, o para el que no sea religioso, ateamente, como usted lo quiera decir, cada 12 de octubre. Y estoy diciendo 12 de octubre, no voy a entrar si es Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día de la Descolonización, de los pueblos originarios, de la diversidad cultural. Hay muchas maneras en las que ahora se denomina. Pero al menos hasta cuando yo era niño o incluso adolescente, estamos hablando de los 90 e inicios de los 2000, cantábamos aquello de las 3 carabelas de Cristóbal Colón, lo cual incluso es un error, porque solo 2 eran carabelas y la tercera, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era otro tipo de barco. Bueno, todos eran barcos y pues eran barcos de madera que lograron esa hazaña, porque independientemente de cuestiones políticas, de anacronismos, de juzgar lo que se derivó de la llegada de Colón y la posterior colonización española y portuguesa, y luego inglesa, francesa y hasta los holandeses y los daneses y creo que los suecos incluso estuvieron por acá, independientemente de esas cuestiones de valorar y de juzgar y de todo eso, pues fue una hazaña marítima, una hazaña náutica, mejor dicho, náutico-marítima, como se quiera decir, ¿no? De que pues en ese momento de las grandes exploraciones, y supuestamente sin saber qué había al otro lado, y no estoy hablando de los mundos después de la muerte, ni de otros planetas, sino al otro lado en el sentido de el non plus ultra, ¿no? Aquello que se dice, que se advertía cuando te alejabas hacia el océano Atlántico, quizá, quién sabe, si como un eco de peligro, un recuerdo del mito de la Atlántida, ¿no? Que se dice que había para algunos un continente, para otros una gran isla que estaba pues situada en aquellos lugares, más allá de las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar, y que pues sucumbió bajo las aguas del océano en algún tiempo no determinado del todo, y que habría quedado pues eso repleto de cantidades de lodo, de piedra pómez en caso haya habido algún tipo de actividad volcánica y que esto ocasionó su hundimiento. Estaba lleno de desechos. Entonces me imagino que desde esos tiempos pues la gente habrá dicho, no, hay que prevenir que no se alejen demasiado de las costas los navegantes. Sin embargo, claro, se dice que no fue Colón el primero en llegar a América. Se habla de la hipótesis del prenauta, de que en realidad si Colón estaba tan convencido de que llegaría a algún lugar y que no acabaría
ni en una especie de infierno o de abismo del cual no se volvería a saber de él, pues era porque tenía algún dato. Por supuesto, se asume que él lo que pensaba es que lo que estaba al otro lado del océano, de las costas europeas, era Asia. Era las casi tan enigmáticas como la propia América que desconocían, costas de lo que ahora llamamos Japón, de lo que sería China, el sureste asiático, cuestiones que para ellos eran prácticamente asuntos de leyenda. Incluso habría quien pensase, sobre todo en tiempos del azote musulmán, en ese caso del Imperio Otomano que se estaba expandiendo, en eso que ya faltaba poco también para completar la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos, pues igual el fantasma musulmán estaba muy presente. Entonces muchos intentaban llegar también a tierras no solo nuevas, no solo porque estaban con ese ímpetu vigoroso de que ya estaban logrando recuperar sus tierras en la península ibérica, sino que ahora también, pues bueno, con el mismo afán guerrero vamos a descubrir nuevos mundos. No solo eso, sino que también estaban pues leyendas, como digo, como la del Preste Juan, algún reino cristiano poderoso, con un gran emperador que podría acudir en auxilio de la asediada Europa cristiana contra el invasor musulmán. Había muchas cosas en juego y por supuesto que sí, el deseo no solo de aventura, sino de riqueza. En una Europa que por tanta guerra y tanto asunto estaba en buena parte empobrecida, como lo ha estado en la mayor parte de la humanidad durante todo el tiempo, porque los libros de historia nos hablan mucho pues de las gestas de grandes héroes, nos hablan de la vida de los reyes y sus cortes, pero la lamentable, la triste realidad es que ya sea en el país más rico del mundo o en el más desdichado, y en el tiempo que sea, las grandes masas anónimas de población siempre han estado principalmente o en la pobreza o en una carencia mayor que la que les correspondería si no fuera porque las élites se adueñan de la riqueza que debería estar repartida. Yo sé que esto puede sonar muy comunista, pero no, es simplemente justicia social, y quizá aquí también estoy siendo anacrónico a la hora de hablar de estos conceptos y estar a la par también hablando de lo que ocurría en esos tiempos, pero no, es que es así. Entonces había grandes masas de desposeídos que también formaban parte de cuánta expedición, cuánta cruzada, cuánta lo que sea, pues prometiera un cuantioso botín, y esto no solo por parte de cristianos, también ocurría entre musulmanes, por eso es que había tantas invasiones de unos y otros, y por supuesto, para no sentirse mal con su conciencia interior, pues la excusa muchas veces era esa: el Dios tal o cual lo hacemos por Cristo y sus sagrados lugares, lo hacemos por Alá, que nos mandó que ya sea con espada o con palabra expandamos el mensaje coránico, ya sea lo que sea. Hasta en tiempos del emperador Asoka, incluso el muy pacífico, a ojos actuales claro, budismo, dice que se expandió por el subcontinente indio, también de una manera que era manu militari, no era necesariamente pues a punta de predicación y harta meditación que los elevara hasta no sé qué campos de la mente o de lo que fuera, no. Entonces siempre ha estado la excusa de la religión, pero por supuesto, claro, en el caso de la posterior conquista española de las Américas hay mucho que decir. Hay ecos que resuenan hasta ahora y ha sido también la excusa preferida de muchos gobiernos ineptos, de muchas ideologías de división para echar la culpa hacia atrás. No, es que el país está fregado porque España nos robó. Que ahora tenemos tantas taras en la sociedad porque es culpa de España, como si antes de eso hubiera existido una edad dorada donde todo iba bien, todo era fraternidad, no existían las invasiones de unos pueblos hacia otros, no existieran los sacrificios humanos como los ha habido en toda cultura anterior y también en las que se asentaron en la antigua América. No hubieran existido una serie de asuntos, o te lo tratan de hacer ver como que estas eran cosas de la cosmovisión, que para eso sí te dicen que hay que entenderlo de acuerdo a la cultura de esos tiempos, pero sí son muy de juzgar y de agarrarse de eso cuando se trata de temas como la conquista española de América. Pero bueno, volviendo. Es cierto también que los españoles no fueron los primeros en llegar. Colón no fue el primero, ni mucho menos de llegar a América.
Para empezar, claro, como muchos dicen, este era un lugar que ya estaba habitado y desde hace muchos miles de años. Habían llegado, se dice, por el estrecho de Bering, contingentes humanos, seguramente cuando era una tierra seca, cuando todavía el nivel del mar era bajo, tiempos de la glaciación, y habían llegado pues primero por América del Norte, descendiendo por América Central, ocupando las islas del Caribe y finalmente América del Sur. Suena bien y así debió haber sido, si no fuera porque la historia y la arqueología tienen también sus pequeños o muy grandes cabos sueltos. ¿Cómo es posible entonces que en lugares como el sur de Chile o la zona de Lagoa Santa, tengo entendido, Pedra Furada, Lagoa Santa, por ahí era, estoy hablando de la memoria, en Brasil y en otros sitios, se han encontrado restos humanos? Incluso se dice que Florentino Amellino, este argentino que era pues el que tenía la ya descartada teoría del origen americano del ser humano, el Homo pampeanus, bueno, en las pampas argentinas, que era porque él también había encontrado restos muy antiguos. Bueno, y en el caso de, como digo, la zona de Chile, en la zona de Brasil, restos humanos mucho más antiguos que los que se han encontrado en América del Norte. Bueno, esto era porque no solamente llegaron desde Asia, llegaron también desde la Polinesia, y este contacto polinésico, al parecer, se fue extendiendo en el tiempo. Al parecer sí, no hace tanto hablaron de que en Rapa Nui, en la isla de Pascua, como también se le conoce, pues habían evidencias genéticas de que había habido contacto entre, por lo menos ellos, seguramente también otros polinesios que eran excelentes navegantes, con las costas americanas de lo que actualmente conocemos como Chile y Perú. Así es que, pues, si alguien llegó primero, fueron los que estuvieron viniendo desde Asia por el estrecho de Bering, luego los polinesios también, y quizá antes que los primeramente mencionados. También se habla de los fenicios. Hay quien menciona, ¿no?, por ahí algunos hallazgos, estos silenciados porque son incómodos, de artefactos que parecen romanos, alguna espada, por ahí alguna pequeña escultura que representarían a romanos, pero no pueden probarse del todo. De los fenicios, bueno, se ha hablado ciertos petroglifos que parecen representar caracteres cuneiformes, se ha hablado de la piedra de Ingá en las costas brasileñas, se ha hablado incluso alguno a medio camino entre la leyenda urbana, la leyenda de internet, la conspiración y una posible realidad que quizá ya sea imposible comprobar, de petroglifos que parecen escritura china de determinado periodo, ni más ni menos que en los actuales Estados Unidos. Hay quien dice que en determinados cañones, quizá del Colorado u otros, alguien por ahí a inicios del siglo XX, como digo, a medio camino con la mera conspiración y la fantasía, seguramente encontraron restos incluso como de origen asiático, ¿no?, dentro de cuevas. Muy bien silenciado todo eso, si es que fue real. Y por supuesto estos mitos que hay, como el de Nailán o Tacainamo en la costa norte del Perú, que hablan de personajes que llegaron con gran séquito en balsas, no sabemos de dónde, e inauguraron civilizaciones. Por supuesto, por no hablar de, por ejemplo, las cabezas de la cultura olmeca, estas enormes esculturas de piedra que tienen rasgos que son plenamente africanos. O sea, es como ver a una persona que también se habla, ¿no?, que quizá en tiempos del Imperio de Mali, que fue muy posterior a eso, hayan llegado desde ese continente a América expedicionarios, o también en sentido contrario, lo que hace un tiempo atrás mencioné, también lo conoció él cuando vino a Perú, Pablo Novoa, este investigador que tiene un libro en el que habla de que hubo contacto entre los arawaks y los antiguos habitantes de lo que ahora son las Islas Canarias, pertenecientes a España, pero geográficamente parte de África. En sentido contrario, ¿no?, que los arawaks habrían atravesado el Atlántico y se habrían instalado en las Islas Canarias. Entonces, el mundo estuvo más interconectado y, por supuesto, los favoritos de todos, los vikingos, que sí hay pruebas plenamente aceptadas, de que tuvieron asentamientos en Groenlandia, en el tiempo del óptimo climático medieval, por ahí, ¿no?, cuando las temperaturas subieron en el planeta y ahí no había pues ni cambio climático del que hablan ahora por las industrias, no, parte de las dinámicas del planeta, ¿no? Entonces era cultivable, era habitable, una gran franja de tierra en el sur de las costas groenlandesas, que pertenece a América, y llegaron a Leansox Meadows, o como sea que se pronuncie, la ensenada de las medusas, en la actual Terranova en Canadá, estuvieron ahí un tiempo,
y al final se retiraron, ya sea porque volvió el frío o también porque los indígenas del lugar seguramente tuvieron choques con ellos. Los vikingos no eran particularmente conocidos por su pacifismo ni su diplomacia y tuvieron que regresar hacia Europa. Pero estas grandes gestas definitivamente no pasaban desapercibidas a nadie, y seguro antes que Colón por ahí quizá llegó algún náufrago que logró volver a Europa y lo contó, la hipótesis del Prenaut, ¿no? Quizá los portugueses, los balleneros vascos, quizá muchos, pero el que marcó un hito, el que dejó constancia, el que se llevó el crédito y el que a partir de él empezó un cambio cultural enorme fue Colón, y por eso se le recuerda. Y ahorita está entrando una llamada, ni más ni menos que una llamada desde España. ¿Quién estará por allá? Pues resulta que Roberto Mimó. Ustedes, si es que son habituales de Misterios al Anochecer, deben recordarlo sin ninguna duda de uno de los programas, una de las ediciones no tan lejanas en el tiempo, en las que estuvimos hablando sobre los misterios arqueológicos de las islas del Pacífico, como Rapa Nui, también la Polinesia, donde está Nanmadol, ¿no es así? Bueno, él tiene a su cargo el programa en la televisión de España llamado Enigmas de la Historia, y qué mejor entonces, qué mejor invitado que ahora para hablar brevemente sobre esto que se está comentando justamente en televisión española, en el sentido del canal estatal de allá, ¿no? Que es este descubrimiento de que en la Catedral de Sevilla estarían los verdaderos restos de Cristóbal Colón, y justamente cuando el día de ayer, 12 de octubre, pues se ha conmemorado esto que ya la verdad no sé ni cómo decirle, porque para algunos sigue siendo el descubrimiento de América, otros le han puesto el día de la descolonización, de la plurinacionalidad, no sé, depende de cada país, día de la raza, como le decían antes. Bueno, ese es otro tema, pero justamente ahí se daba a conocer que resulta que Cristóbal Colón no sería genovés, como nos enseñaron en el colegio, sino ni más ni menos que bien español, posiblemente mallorquín o valenciano, pero sobre todo descendiente de judíos sefardíes. Pero no digo más porque aquí está, como digo, la llamada de Roberto Mimó. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido nuevamente a Misterios al Anochecer. Hola, Fernando, un placer saludarte y estar contigo, como siempre. ¿Qué tal? Bien, pues sí, bien. Nos hemos levantado, bueno, acostado más bien, porque el documental fue nocturno, con esa sorprendente noticia. Ya sabes el misterio que siempre ha habido en torno a la figura de Cristóbal Colón. Y bueno, pues eso, que si era genovés, que si era catalán, que si era mallorquín, y bueno, pues finalmente parece que era judío sefardí, con lo cual sería perteneciente a lo que era el reino de Aragón en aquellos años, cuando él vino al mundo. Y bueno, pues ya con los años y la unificación de la península, pues se podría decir que era español. No es exacto que fuera español, porque España como concepto político no existía, pero sí perteneciente a la península ibérica, sí. Uh-huh. Qué interesante. Y que tuvo que disimular, en todo caso, su ascendencia judía. Él era de ascendencia judía sefardí, pero sí, él no practicaba la religión judía, no. Él era converso ya al catolicismo. Uh-huh. Eso es. Bueno, y también porque no le quedaría más remedio si quería hacer algo en Castilla, en el Reino de Castilla o en el Reino de Portugal, donde fue a pedir financiación para la expedición. Siendo judío, de hecho, se les acababa de echar de España, con lo cual ya podía disimularlo bien y ser converso, porque si no había negocio que hacer por estos lares. Uh-huh. Roberto, y es cierto eso que dicen, bueno, aquí el documental no ha llegado, pero uh-huh, han llegado las opiniones, han llegado algunos fragmentos, y se dice que cuando se leen los escritos que hizo Cristóbal Colón, hay muchas trazas, muchas señas que hablarían justamente de esos rasgos de cultura judía que habían en él. ¿Es esto cierto? Porque por otro lado también otros medios, quizá más hacia el catolicismo, quizá más por esos temas, dicen que no, que más bien él era un católico devoto, porque en sus diarios de viaje menciona muchas veces temas de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Entonces, o quizás estaría a medio camino
entre ambas ramas de la espiritualidad del judeocristianismo, nunca mejor dicho. Eso es. A ver, tú sabes que la historia la escriben los vencedores, como Sí. siempre. Entonces es complicado saberlo. Obviamente, siendo financiado por los Reyes Católicos, guiños católicos debía de hacer. Sí o sí, no le quedaría mucho más remedio. No se sabe a ciencia cierta, con lo cual yo no te sabría decir si era converso de verdad o simplemente por sus intereses personales. En todo caso, la procedencia de Cristóbal Colón nunca me ha parecido lo más importante. Yo sé que pues la mayoría de los sitios para hacer patria, pues siempre les encanta que los personajes hayan nacido en un lugar o en otro, pero al final es más meritoria su vida y lo que hizo realmente que su procedencia, porque perfectamente los portugueses defendían que era portugués, los italianos que era genovés, nosotros pues que era aquí, el mismo reino de Castilla decía que pertenecía al reino de Castilla, y pues, realmente no lo considero más una curiosidad realmente histórica que algo importante para su biografía, la verdad. Uh-huh. Bueno, incluso se decía otro tema, ¿no? Respecto a el último lugar de reposo de sus restos, porque hasta Eso por ahí es. mencionaban que podían estar en América, ¿no? En Santo En Domingo, Santo Domingo, entre eso otros. es. Uh-huh. Creo que ahí tiene un inmenso monumento, una cosa, Sí. pero que en estos tiempos es muy políticamente incorrecta, ¿no? Como digo ahora que tanto resignifican que no, que es el día de la que América no fue descubierta, fue invadida, que nada que celebrar, nada que descubrir, que este año, para mí Sí. los 12 de octubre la verdad representan uno de esos días en los que quiero meterme en una cueva y no salir, porque es siempre la misma cantinela, la misma vaina, que están los que no, que esto es un asunto terrible, el último día de la libertad de América fue el 11, y encima todavía te dicen que no es América, que es Aviala, o sea, con Aviala, que es un término de la lengua cuná de Panamá. Yo que tengo que ver con los cuná, absolutamente nada, yo de panameño tengo lo mismo que de nigeriano, o sea, nada. Entonces, no sé, prefiero llamarla América, pero hay estas cosas, este año lo he notado menos, o será que he estado revisando poco las redes. Con México se ha complicado bastante la toma de presidencia de la presidenta. A ver, yo no suelo ser muy políticamente correcto con estas cosas, no lo voy a hacer ahora. Uh-huh. Yo, como todo el mundo, tengo la opinión y lo primero pienso que juzgar la historia desde la vista de hoy me parece injusto y me parece ventajista. A ver, ¿fue un descubrimiento o fue una conquista? Pues fue ambas cosas. Fue ambas cosas. Para Europa fue un descubrimiento de un continente, de una tierra que no conocía. Entonces, nosotros desde aquí miramos con los ojos de Occidente, ¿sabes? Entonces, al final, para aquellos fue una conquista. Pero yo te puedo decir que para Europa y para la humanidad en general, la conquista de América ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado. Vamos, cambió la historia del mundo completamente. Desde un punto de vista histórico, no te digo que estuviera bien hecha. No conozco ninguna conquista que esté bien hecha. Nadie ha ido con flores, con coronas de flores, y ha convencido a la gente cantando canciones. Nadie. Entonces, al final, ¿quién fue América? América no fueron los potentados de Castilla. América fue lo peor que había en el reino de Castilla. Que, repito, América no la conquistó España, la conquistó el reino de Castilla. España no existía. Entonces, es una cosa muy a tener en cuenta. Entonces, pues que 4 señores bajitos, sanguinarios y analfabetos llegaran y conquistaran prácticamente un continente es una cosa muy seria para pensar y para darle importancia histórica. ¿El cómo lo hicieron? Pues obviamente sanguinariamente. Pero a diferencia de otras conquistas, lo positivo es que todos los territorios conquistados pasaron a formar parte del reino de Castilla. No pasó, por ejemplo, como en Estados Unidos, que a todos los indígenas se les fue echando a reservas y se les robó toda su cultura, su lengua
y todo lo que tenían, y se impuso la que llegó. Sí es cierto que el catolicismo se impuso en Latinoamérica, por supuesto que sí, pero no veo que renieguen del catolicismo, y si reniegan de Colón. Al final es un contrasentido. En la cultura latinoamericana el cristianismo impregna todo, ¿no? Si no me equivoco, por toda la gente que yo conozco de esa maravillosa tierra. Ahora, si me preguntas cómo hubiera evolucionado el continente americano sin la conquista de Castilla, pues no tengo ni idea. A lo mejor hubieran llegado los ingleses de Norteamérica unos cuantos años después a cuchillo y no quedaría ahí ni Machu Picchu, por ponerte un ejemplo, porque eso sí que arrasaban con todo. Entonces, mira, yo nunca he sido partidario de que el Día de España se celebre el 12 de octubre. Jamás. Me ha parecido siempre que es una fecha como que puede herir sentimientos. Y al final, el pueblo latinoamericano, yo lo considero un pueblo que está hermanado con nosotros, porque por suerte tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y las que nos separan deberíamos aprender de ellas, no pelearnos por ellas. Siempre he pensado que quizás sería más importante, pues, digamos que lo que empezó a unificar los reinos de la península fue la boda de los reyes católicos, podríamos poner esa fecha, o no sé, o cuando tomó posesión Carlos I de España y V de Alemania, que ya estaba más unificado todo. Pero nunca es una fecha que me haya parecido como, ¿sabes? De hecho, es que ahora se le da una importancia brutal por todo lo que ha venido, pero no fue ni siquiera lo más importante de aquella época, el descubrimiento y conquista de América, porque en el año 1492 fue cuando los reyes católicos entraron en Granada, y de hecho aquella fecha, para ellos se fueron a la tumba pensando que ese era su gran logro. Con lo cual, fíjate tú la importancia histórica que tenía en ese momento la llegada de los europeos allí. Sí, después otra de las cosas que se dicen es, ese es el problema del anacronismo, el problema de intentar ver con los ojos actuales y juzgar con los valores actuales el pasado. Y por ejemplo, yo he visto por ahí, ¿no?, a la gente que dice, no, que para mí Colón era un criminal. Bueno, cometió una serie de desgracias cuando llegó a las islas del Mar Caribe, es cierto, pero también hay que decir que en ese tiempo todos eran unos desgraciados. O sea, el que llegaba a una tierra nueva... Exactamente, pero es como cuando dicen, hay que pedir perdón. Bueno, el Reino de Castilla ya no puede pedir perdón porque no existe. Voy a ir yo a pedir a Italia que pidan perdón por lo que hicieron los romanos aquí. No, me quedo con lo que hicieron, bueno, con la cultura que trajeron, con las carreteras, los acueductos. A los árabes, voy a que pidan perdón. No, me quedo con las matemáticas, me quedo con la medicina, me quedo con la música. Quédate con lo positivo de lo que ha pasado por tu terreno, por tu territorio. Hace siglo y pico que el Reino de España no tiene nada que ver, políticamente hablando, con Latinoamérica. En esos años, en ese corto espacio de tiempo, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial. No se puede echar la culpa a los que fueron a conquistarte hace 500 años de las desgracias de hoy. Al final, y sabes lo que a mí me llama más... Las desgracias de hoy son de los ciudadanos de hoy. Lo que tienes que hacer es luchar por cambiarlas. A mí lo que me llama la atención también, ya que has mencionado el tema de México, bueno, para empezar, el presidente que han tenido en México hasta hace poco, López Obrador, es descendiente de españoles y creo que solamente de segunda o tercera generación, o sea, de ahorita, ¿no? Y viene con que se cree descendiente de aztecas y no sé qué cosa. Pero y después la que le sigue, claro, y la que le sigue, que es Sheinbaum, bueno, debería más bien ella pedirle perdón a América, porque sí es cierto que Colón fue judío, bueno, ella es judía, entonces que pida perdón por lo que hizo su correligionario, digo yo, en lugar de estar con estas cosas. Todo blanco que esté en esa tierra, que pida perdón, porque son sus antepasados, seguramente sus antepasados más que los míos, que a lo mejor jamás salieron de la península.
Entonces ellos son los que tienen que pedir perdón porque son sus antepasados los que se quedaron allí y los que saquearon, los que violaron, son más sus antepasados seguramente que los míos, pero es que tampoco tienen que pedir perdón porque ellos no han hecho nada. Exacto. Son sus antepasados, que era como desgraciadamente se hacían y se hacen actualmente las cosas cuando vas a otro país. Y si no, solo hay que ver lo que está pasando en Líbano. Uh-huh. O sea, la humanidad somos así, arrasamos por donde vamos, para bien y para mal. Entonces pienso que es más positivo hermanarnos y quedarnos con lo muchísimo que tenemos culturalmente en común que no andar ahora derribando estatuas de Cristóbal Colón. O sea, y en Estados Unidos, pues, hace unos años derribaron una estatua de Fray Junípero Serra, que fue, pues, fraile español, que estaba allá en California y todo, pero la gente que hacía eso, en muchos casos eran descendientes de anglos, lo decían en inglés, y yo digo, y ustedes son hipócritas, no se ponen a pensar que los que llegaron a esas tierras de California, Nuevo México, todo lo que antes pertenecía tanto al Imperio Español como después a la naciente República Mexicana, pues son los que han invadido esas tierras, los que han barrido con los indígenas que ahí habían, y pues más bien Los Ángeles, San Diego y esa cadena de ciudades que está en la costa de California iniciaron como misiones católicas españolas. Entonces hay que tener una cara más dura que un trozo de granito para ponerse, y sobre todo cuando son blancos anglosajones, a decir que no, que Fray Junípero Serra y los... O sea, este es un tema de lucha cultural, como se dice, ¿no? Pero eso sí, no destruyen ninguna estatua de los pioneros ingleses que llegaron a fundar las 13 colonias, de los presidentes estadounidenses que se adentraron a tratar como animales a los indígenas apaches, y sioux y todo. Hablas de un país que se independizó porque no quería pagar impuestos, simple y llanamente. Montaron el motín del té, etcétera, etcétera, porque no querían pagar impuestos. O sea que tampoco es que tuvieran una excelente pertenencia al sitio donde vivían. Todo lo contrario, ellos llegaron y arrasaron con todo. A ver, evangelizar, y no seré yo quien defienda a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero evangelizar no es asesinar, no es violar ni aquellas pasadas que se hacían. Al final es llevar una fe que aquí se creía la verdadera. Pero al final estamos en el siglo XXI y nadie te obliga a creer. Y Latinoamérica ahora mismo yo creo que es la reserva espiritual del catolicismo mundial. Conjunto con el África subsahariana y las Filipinas, ¿no? Exacto, porque en Europa cada vez han ido a peor. Sí, en Europa ahora están con la religión woke, ya me he dado cuenta, sobre todo en España, sí están creyendo que mejor no me meto por esos recovecos, sí. Pero es lo que te decía, al final pertenecían al Reino de España, se fundaron universidades, se dieron señoríos, al final era como una provincia más de Castilla, cada región. No es una conquista al uso. Al final, es más el corte de conquista que hacía Alejandro Magno, por ponerte un ejemplo. Al final había respeto por la cultura, obviamente, claro que había señores que querían eliminar esa cultura porque los consideraban salvajes. Todo lo desconocido nos parece, todo lo diferente nos parece salvaje y nos parece mal hecho. Siempre eso es algo humano, es un rasgo que nos define bastante. Sí. O sea, pasa lo mismo y en tu país habrá diferencia entre blancos y rasgos indígenas y las habrá siempre entre ricos y pobres y sois del mismo país, de la misma zona mundial y también hay problemas y aquí también los hay y los habrá siempre porque el ser humano le encanta pertenecer a grupos con los que identificar un enemigo. Lo adoran. Entonces, en vez de quedarnos con lo positivo, porque lo negativo, el oro no va a volver, el oro que salió de allí no va a volver, aunque mucho volvió porque se quedaron allí. No se sacó y hay algo tanto oro, peor. como se dice.
Hay algo peor, no solamente que es cierto que una cantidad, tengo entendido el quinto real que le llamaban, Sí, se iba para allá, para las arcas del rey de turno en España, eso pero es. también es cierto que mucho se quedaba acá y ahora es el orgullo de los que hablan, pues, oye, mira estas iglesias del periodo español, qué bonito Claro, tesoro, el altar de pan de oro, que de ahí sí. lo dejan abierto y se lo roban los ladrones sacrílegos, pero bueno, es Ajá. no solo estas cosas, sino también yo pienso que esto se utiliza convenientemente para tapar lo que ocurrió cuando nacieron las repúblicas. O sea, por ejemplo, Exactamente. entre los libertadores, entre comillas y en cursiva, Bolívar era el campeón de los racistas. Lo que Hombre, él escribía de los indígenas era sí, deplorable tanto en ese tiempo como ahora, de los negros ni que se diga, y no solo eso, sino que después, claro, te dicen, se saquearon todo el oro de Perú, de México, de todos lados, pero ¿qué es lo que hacen las empresas extractivas ahora mismo que hay conflictos sociales? Porque huelen un poco de oro, ven una cosa que brilla en un cerro y ya ujú, se lo quieren bajar y les importa un rábano partido por la mitad que haya poblaciones ahí, que esto, que el otro, y los gobiernos cómplices exactamente. muy independientes, diciendo, no, es que esto es por el progreso del país. Y luego esas comunidades no ven ni el 10% de lo que extraen porque todo se va para la corrupción, para Sí, por ahí las cositas debajo de la mesa. Pero la culpa la tuvieron unos españoles que llegaron hace 500 400, años 500 años, y se sus fueron hace 100. descendientes, se Y se fueron fueron hace hace 100. 200, exacto, y además también otros temas como que muchos mestizos e indígenas estaban a favor de la corona española y lucharon a favor de ellos cuando llegaron estas tropas, como las que ya mencioné, de Bolívar, San Martín y otros, Ujú. que son cosas pues muy políticamente incorrectas, porque si se hablan ahora pues te dicen, no, es que tú te crees español con esa cara que tienes, y no, yo no me creo nada, yo soy peruano y punto, y Y jamás me largaré de punto, este y ya país, está. ¿no? Pero la historia es la que es, así de Es que la sencillo. historia es la que es. Yo estoy muy orgulloso, yo sé que todos los españoles no, pero yo estoy muy orgulloso del paso de los árabes y de los romanos, de los cartagineses por la península. Eh, muy orgulloso, porque al final es la cultura que yo soy hoy. Yo no soy la cultura de antes, porque no sé qué hubiera sido si no hubieran pasado ellos por aquí. Yo soy la cultura de hoy y vosotros sois la cultura de hoy. Yo adoro Latinoamérica porque me encanta, entonces no puedo ser crítico con Latinoamérica y entiendo las opiniones y respeto las opiniones de todo el mundo, aunque no las comparta ni las entienda. Pero lo que hay que ver es si tu modelo de país ha fracasado y por qué ha fracasado. No se puede echar la culpa constantemente al pasado, o no se debe, porque si no, no creces. Al Así final es. no avanzas. Nosotros aquí tuvimos un dictador 40 años, y 40 años muy duros, muy difíciles, de muchísima pobreza, y que los arrastraremos durante un montón de tiempo, pero al final forma parte de nuestra historia y no hay que esconderla, no hay que hacer, ¿cómo decirte? No hay que hacer como cerrar los ojos y que nunca ha existido. No, hay que vivir con ella y hay que sacar si hubo positivo y qué hubo negativo y qué se hizo mal y mirar hacia adelante. Pero aquí nos pasa, ¿eh? Aquí nos peleamos constantemente todavía por cosas de la dictadura y aquí tenemos Sí. políticos que dicen auténticas barbaridades como que allí en América no se hizo nada. Claro que se hicieron cosas. Claro que se mató indiscriminadamente, claro que se violó Por indiscriminadamente supuesto. a mujeres. Obviamente, ¿Sí? y allí y en Filipinas y en todos los sitios donde se puso el pie. Claro que sí. Y claro que está mal hecho. Pero eso no quita todo lo demás. Y es que no podemos pedir perdón por algo que nosotros no hemos hecho. Yo si a Sí, o alguien sea, le... esta gente, ¿sabes a qué me recuerda? Claro, Muchas de estas personas pues son no creyentes, ilustrados, ellos solo sí, creen en sí mismos, o no sé si sí, sí. creerán en Satán, pero en Dios no creen. Entonces, pero eso sí, se parecen mucho a estos evangélicos neopentecostales que hay ahora, que Sí, te sí, venden el asunto, las culpas generacionales, tú tienes que sí, curar eso claro que porque sí. tus abuelos, al final se llega, pero yo digo, pero ustedes no creen en Dios, en nada, pero se parecen tanto a estos evangélicos que a mí la verdad, ahí nomás con ellos, no tengo nada que ver con ellos, que no, que hay que curar un poco más y tus culpas hasta de
cuando apareció el Homo sapiens, ¿no? Sí, y están en lo mismo, que uno tiene que latigarse por... La confrontación produce dinero, siempre, porque produce adeptos, y los adeptos siempre traen dinero. Sí, la gente que estudia, que lee, que se informa y que respeta a los demás, no te va a traer dinero, no te va a financiar lo que tú estás haciendo. Pero la gente que sí necesita, porque hay mucha gente perdida en el mundo, por desgracia, entonces necesita algo con lo que identificarse, y se identifica con estos tipos y tipas que le sacan hasta el último euro, iba a decir, pero bueno, hasta el último dólar, peso, lo que quieras, y se quedan tan anchos, y seguramente no creen ni en la mitad de lo que están defendiendo, pero al final es un negocio. Sí, y en el caso de España a mí me llama mucho la atención. Yo en redes por ahí me he confrontado con alguno. Por ejemplo, todos sabemos, acá lo sabemos muy bien, ¿no? El asunto de los independentismos en España, que yo sé que es un tema bastante peludillo, bastante hincante. Bueno, no te pero, creas, al final es mucho más sencillo que todo eso. Bueno, ¿por qué te lo menciono? Sería preguntarle a la gente qué quiere, y te aseguro que saldría que no. Pero entonces, si sale que no, ya se acaba la confrontación, ya no hay dinero y ya no hay votos. Entonces... Ahora, ¿por qué te lo menciono? Porque mucha gente, y vamos a decirlo así directamente, de Cataluña o del País Vasco, o alguno que otro de Galicia que está quizá también por esa onda, aunque son muchos menos porcentualmente, que te sale, o hasta algún canario por ahí, ¿no? Que es que terrible lo que hicieron en América los españoles. Entonces ahí yo me molesto mucho, ahí sale mi lado siempre afiebrado, que está muy a flor de piel, así que no es difícil que salga, y yo le digo, oye, mira, no seas puntos suspensivos, porque acá, por ejemplo, han habido, para empezar, un montón de apellidos vascos, o sea que los vascos se sentían bien españoles, los navarros también, y venían acá a hacer de lo bueno y de lo malo, y de lo peor. Claro. Los catalanes igual, hemos tenido por lo menos 2, 3 virreyes en Perú con apellidos catalanes, de los cuales el más conocido es Amat y Juniet, o algo como se pronuncia. Y así ha habido de todo, andaluces, canarios, y ahora que se la quieran dar de dignos los independentistas de esas regiones, diciendo que ellos no tuvieron nada que ver, que se solidarizan con Hispanoamérica. Todos eran buenos, ellos no querían, ¿no? Entonces, Dios mío, qué tal hipocresía. Y al final, pues, lo otro, ¿no? Que con eso yo cerraría... No es ser patriota. Ser patriota no es defender la historia o el pasado de tu país o el presente de tu país sobre todas las circunstancias. Ser patriota es amar a tu país, ¿vale? Y luchar por tu país. Pero yo no puedo defender lo que haga un ciudadano a 700 kilómetros de mí solo porque tengamos la misma bandera. No puedo. Ni puedo defender un pasado. Sí te puedo hablar desde un punto de vista histórico de un pasado glorioso. Pero no te puedo obviar las circunstancias. Pero no por eso lo voy a condenar. La historia es la que es. Punto y final. No se puede modificar la historia. Puedes modificar el futuro, pero no el pasado. Pasado, lo que tienes que hacer es estudiarlo y aprovecharlo. Pero condenar el pasado... No lo sé. O sea, no veo un alemán de hoy que tenga que pedir perdón por lo que hizo el Tercer Reich. No le vería un sentido, te lo prometo. Pero te diré que hay muchos de los que los tienen ahí machaconamente con que tienen que disculparse con el mundo entero durante todo el tiempo. Y y eso sí. No soy responsable de lo que hicieron mis tatarabuelos. Claro, y eso no solo, sino que eso se lo traen en Occidente, porque por ejemplo todos los japoneses los ves por las desgracias que hicieron en Corea, en China, en Filipinas y en todo lugar que tocaron en su expansión, pedir perdón, ellos no piden perdón de nada, los chinos tampoco, los árabes tampoco. Pero lo que sí me preguntan muchas veces, y cierto es si con Latinoamérica deberíamos tener otro tipo de relación política. Y te digo, sí. Sí me parecería lógico una mayor facilidad para obtener la nacionalidad cuando vienen aquí, porque al final somos naciones hermanas. ¿Qué es lo que deberíamos de ser? Es más, voy a decir algo que hace mucho quería decir. Nuestra nacionalidad debería ser automática.
punto. ¿Por qué? Porque en estos países, la mayoría en esos tiempos, y está documentado, no quería la independencia. Entonces... Sí. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y seguramente si esto se escucha en España me pondrán a parir, pero bueno, me da igual, es mi opinión y yo respeto la de todos. Pero sí considero que al final, pero me pasa lo mismo con Filipinas. Todo lo que ha pertenecido a lo que es el Reino de Castilla, que luego fue el Reino de España, pues sí se deberían tener esas deferencias históricas. De, bueno, pues si usted viene para acá, usted obtiene la nacionalidad porque usted ha pertenecido. Entonces, y seguramente se acabarían muchos problemas de la gente que lo critica. Pero también te digo, como en el caso de México, que amo México, eso te lo digo ya desde el minuto cero, pero al final son cuestiones políticas. Cuando le interesa a la presidenta de México tener relaciones con el gobierno español, pues las va a tener, aunque no quisieran invitar a nuestro rey. Que no soy monárquico. Yo no soy monárquico y soy el primero que pide un referéndum. Pero si la gente quiere un rey, pues yo me como un rey. Porque eso es el valor de la democracia. ¿Sabes? Así es. Yo no soy monárquico, pero si la gente quiere un rey, pues viva el rey. Si al final, ¿qué voy a vivir? ¿70, 80 años? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacer una guerra que no voy a ganar como si fuera a vivir eternamente? En absoluto. Y seguramente pues vendrá, visitará, irá al Palacio de la Zarzuela. Bueno, ahora no vive, nuestro rey actual no vive en la Zarzuela, vive en un palacio que hay al lado de la Zarzuela, pero irá y habrá el pasamanos y todas esas cosas que son cosas de ellos, que no son cosas del pueblo, porque siempre pensamos que son cosas del pueblo, pero los políticos en ningún país son del pueblo, en ninguno. Y ya está, y si tienen que vender una empresa a España y vender los recursos de vuestros países a España, empresas españolas, como está pasando, pasará. Si pasa con Venezuela, ¿tú sabes el dinero español que hay metido en Venezuela? Muchísimo dinero español. ¿Crees que los van a echar? No, porque están allí sacándoles todo el dinero y llevándose todo el dinero ellos mientras el pueblo lo pasa mal. Y luego escuchas al pueblo decir unas auténticas barbaridades que dices, pero mija, mírate al espejo y recupera tu país. Que lo tienen 4 élites. 4 élites tienen cada país. Y es una pena, porque vosotros tenéis el paraíso en la tierra en Latinoamérica. O sea, aquello es el paraíso en la tierra. Yo creo que no hay una tierra más fértil que la vuestra en el planeta. Sí, es cierto. Como aquí además de factores climáticos, las sociedades han sido profundamente agrícolas desde el inicio de los tiempos. A mí me ha pasado vivir en una casa antigua que cuando se rompía una parte del suelo crecían plantas, ¿no? Y eso que hace de un valle, en realidad son cosas así y uno se pregunta, pero ¿por qué no nos puede ir mejor? Bueno, no nos puede ir mejor porque ser las potencias mundiales. Deberíais serlo. Pero si andáis mirando al pasado constantemente, no vais a mirar al futuro ni al presente, lo que se están robando a día de hoy, y no lo están robando los castellanos ya. Bueno, alguno habrá. Pero no se lo están robando los castellanos, les están robando el futuro y pierden el tiempo hablando de cosas del pasado. Y eso, por ejemplo, aquí en Perú, tema también peliagudo de estos días, al norte de Lima, pues hay un puerto llamado Chancay, y bueno, resulta que lo han adquirido los chinos, ni más ni menos, la nueva potencia emergente, y por ahí salió la noticia de que no solamente es que de acuerdo a la ley china y sus cosas que tienen ellos, no solamente es que lo vayan a utilizar pues como una cuestión para fines pesqueros, ¿no? Sino que también lo pueden usar con fines militares, y si China tiene una conflagración con los Estados Unidos o con quien se les ocurra, bueno, ya sabemos que estratégicamente pueden sacar sus barcos de ahí, y al final la bomba no va a caer en Shanghái, no va a caer en Pekín, en donde sea, sino va a caer en el puerto que ellos estratégicamente han utilizado como cabeza de turco en América, y nos va a ir muy mal. Y son cosas que, bueno, al final yo no sé, Dios quiera que nunca ocurran esos asuntos,
pero la culpa tampoco, seguramente que encontrarán la manera de echárselo a la conquista española o al imperio inca o a lo que sea. Sí, no, sí, pues es es terrible. una pena, porque hablas de Perú. Perú es una de las culturas antiguas más importantes que hay en la historia. Y hay mucha gente que no sabe ni dónde está Perú, aquí en Europa, te digo, ni lo que tiene Perú. Y eso es una pena. Y eso es una pena, porque la gente dice, no, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero ir a ver el Cañón del Colorado, que sí que es muy impresionante, pero, madre mía, Perú tenéis maravillas, maravillas, aparte de una gastronomía fantástica, también te lo digo, y unas ciudades increíbles, pero una arqueología y un pasado. Pero volvemos a lo de siempre, al final, si es que habéis heredado nuestro complejo, es que es lo peor, que al final os rebeláis contra la cultura prehispánica e hispánica, pero habéis heredado nuestro complejo, nuestros defectos, y no os dais cuenta. El español siempre tiene el complejo de que es más pequeño que los demás, ¿sabes? De que el que triunfa envidiarle, de admirar a lo de fuera, y ese es un rasgo que compartimos. Yo, ¿sabes cuándo me acuerdo? ¿Cuándo me acuerdo de España también? Cuando después de almorzar me doy una siesta como de 3 horas, sí, y yo digo, claro, ya, claro, eso es eso. Exacto. Y otra cosa, quizá ya para finalizar, Roberto, a mí me llama mucho la atención, por no decir que me rechina, cuando ya sea en temas musicales, ya sea, principalmente yo lo escuchamos en la música, no en otras cosas, cuánta gente dice que se siente orgullosa de ser latina, así dicen, ¿no? Sí. Y después están puteando a España, poniendo a parir a España. Sí. Entonces yo digo, amigo, lo único de latino que tú tienes, o sea, acá no llegó el Imperio Romano, aquí no llegó Marco Aurelio, no. O sea, es... Lo de latino lo siento, pero viene de nosotros. Claro, viene a través del idioma español, que es una lengua romance, derivada del latín y todo ese asunto. Entonces, cuando yo veo en un concierto, sobre todo de salsa o de reggaetón, que el cantante dice, ¿y cómo está mi gente latina? Y yo, pero estos son los que el 12 de octubre van a poner a parir a la conquista. Bueno, o sea, que yo de Sudamérica hablo de Latinoamérica. Yo no utilizo ese término. Jamás. Yo siempre digo Hispanoamérica. Claro, yo me he criado, aquí decíamos Latinoamérica. Cuando íbamos al cole, cuando íbamos a la escuela de pequeños era América Latina o Latinoamérica, se decía. Luego ya pasó el término Hispanoamérica y luego ya Sudamérica. Pero cuando yo estudiaba, entonces ya es como un término que tienes interiorizado y dices latinoamericano. Aquí hay mucha discusión cuando os autodenomináis latinos, de discutiros, ¿no? Esa latinidad. De no, latinos somos solo los pueblos que bordean el Mediterráneo. Y bueno, pues Latinoamérica perteneció a un pueblo que bordeaba el Mediterráneo, con lo cual tiene también ese derecho a autodenominarse latinos, puesto que comparten religión, comparten lengua y comparten cultura con lo que era su país madre durante varios siglos, con lo cual no hay que discutir ese término, todo lo contrario. Yo me siento súper orgulloso de mis hermanos latinos y su cultura, y de su cultura prehispánica también, ojo. Por supuesto. Ojo. Ahora, yo te hago una pregunta, así una de esas preguntas sabrosas. un saharaui, o un ecuatoguineano, o un filipino, o un guameño, o uno de las Islas Marianas o de las Islas Carolinas, que también formaron todas partes del Imperio Español, ¿también son latinos? ¿También ellos pueden decir mi gente latina? ¿O ellos resulta que depende de la evolución cultural? Porque si ya no hablas un lenguaje que proviene del latín, ni compartes una religión, ni compartes una cultura, tú has dejado de ser latino. Es como, imagínate que vosotros en Perú de repente comenzáis a hablar inglés,
dejáis el catolicismo y os metéis en todo el barullo religioso que hay en los Estados Unidos y rompéis con esa parte de vuestra cultura, pues ya no seríais latinos, porque no perteneceríais a la cultura latina. Para mí, al final, la identidad de un pueblo es su cultura. Es la cultura que transmites a través de las generaciones. Y fíjate, Filipinas, por ejemplo, sí mantiene parte del legado, ¿no? que quedó allí, pero hay otras muchas partes que parece que ni siquiera pasó el pueblo español por allí. Entonces, no, realmente no, porque si no compartes al final los rasgos que te hacen latino, no puedes ser latino. En el caso de Filipinas, claro, ¿no? A mí me sacan de onda esas representaciones, o sea, ahí son, creo, más católicos incluso que en Hispanoamérica, se emocionan mucho en las Semanas Santas, que ahí no es como acá que, vamos a representar, no, representar no, ahí clavan a la gente a veces para que sean todos unos cristos, ¿no? Entonces yo estaría ahí parado gritando, liberen a Barrabás, ¿no? Sacando mi lado más. Pero... O sea, una cosa tremenda y bueno, también en Guam siguen siendo católicos, el chamorro es idioma mitad español y de ahí, bueno, en Guinea Ecuatorial sí, pues la lengua oficial es el español, así que por ahí andan. Ya con los saharauis ya un poquito como que la pienso, miro a otro lado, no decido. Por eso te digo que al final que ser latino sea una identidad, no una moda. Así es, ser latino, amigos. En resumen, no es reggaetón, no es salsa. Por favor, dejen de decir eso. Es una identidad, no una moda. Es una identidad, es una forma de ser, es una forma de sentir, es una forma de vivir. Y quieran o no quieran, proviene de aquí, proviene de lo que ahora es España. Porque al final son muchos siglos de compartir, de sentir y mucha mezcla de razas, que no hay nada más bonito que la mezcla de razas, por amor de Dios, nada más bonito que la mezcla de la gente, cultural, físicamente, o sea, no hay nada mejor que eso. Tenemos un planeta maravilloso con el que compartir cosas, no estar todo el día discutiendo y peleando, o sea, todo lo contrario. Así es. Excelente, entonces, Roberto Mimó. Y bueno, para cerrar, simplemente decirles, amigos, sobre todo a los que escuchan de Perú y de Hispanoamérica, que acá yo nunca he defendido ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, porque los que piensan que España solo dio besitos, pues están demasiado equivocados, por no decir que son profundamente inocentes, para no usar otra palabra más insultante, y los que piensan que todo lo que hicieron era masacre, y no sé, también son unos profundos ignorantes al respecto. No, simplemente hubo de todo, como en toda parte del mundo, en toda conquista, y sobre todo tengan en cuenta, hace poquito salió justo una noticia, ¿no? De esto, de las momias, de sacrificios, de época inca que encuentran en los nevados. Yo me pregunto por qué cuando aparecen estas noticias lo ven con asombro y dicen, mira, era una ofrenda, y se quedan tan tranquilos, no se ponen a pensar, barbarie, ¿verdad? Claro, no les parece una barbarie que llevaban, ya sea mediante adoctrinamiento religioso, que ahora tanto critican el cristianismo, ¿no? O ya sea de la forma que fuese, ¿no? Semimuertos, atontados, le daban un mazazo en la cabeza y lo dejaban a morir en las altas cumbres para que supuestamente vuelva a llover o el dios sol o el que fuera tuviera misericordia, ¿no? Y ni decir lo que pasaba en México. Claro, pero eso les parece rasgo cultural, no les parece mal. Mal les parece el sacrificio incruento de Cristo en la misa, eso sí les parece terrible. Yo no sé, entonces, barbaridades, desgracias han cometido los españoles cuando han venido aquí, pero también los incas, porque un imperio no se construye a besitos, y por ejemplo, pues han destruido, han hecho de toda desgracia, entre los chancas, los chimús en Perú, los huarcos en la zona de Cañete también en Perú, ni que decir los cañaris en Ecuador, o sea, los han pasado, pero los han destruido. Y por eso es que tantas etnias se aliaron a los españoles creyendo que eran sus libertadores cuando llegan y se fueron contra los incas y en un 2x3 los pusieron a raya. Ya que después los españoles pues fueron más vivos y les dijeron, acá de liberación nada, liberación te la dará Cristo, así que te vamos a cristianizar, y todo se une a la corona de Castilla en un virreinato. Bueno, son cosas. Y pasaron de un imperio a otro, tampoco fue tanta la diferencia.
No, pasaron de, como se suele decir, de Guatemala a Guatepeor. Así es, exactamente, ¿no? Es frase que no le debe gustar mucho a los amigos de Guatemala, pero No. lo siento, el nombre de su país se presta para el chiste. Sí, y también se dice de Málaga a Malagón, también se dice. De Málaga a Malagón, eso, los malagueños con su acento tan árabe, pues que me gusta, ese que tienen en Andalucía, ¿no? Exactamente. Y nada, pues Roberto, prácticamente hemos hecho todo el programa hablando, yo dije va a ser una intervención breve y hemos estado 3/4 de hora, y te quiero agradecer, por favor Nada, gracias a ti. invita a todos, a todas y también a todes, ¿no? Para estar inclusivos, a que vean tu programa de Enigmas de la Historia. ¿Dónde se ve, dónde se encuentra? Pues mira, es las teles, en todas las televisiones locales aquí en España, en canales Tutele Televisión, pero lo que yo hago todas las semanas es subir los programas a un pequeño canal de YouTube que tengo, sobre todo para que lo vea la gente que no lo puede ver en directo, ¿vale? Solo tienen que buscar en YouTube Enigmas de la Historia con Roberto Mimó y ahí ya tienen pues 13 programas ahí ya puestos. Así que, Roberto, que lo disfruten y yo encantado de que los vean, que los comenten y un placer. Hablamos de todo, de lo humano, lo divino, historia, de todo. Roberto, primero que nada felicitarte porque he visto ya los capítulos de tu programa, que no son tantos hasta el momento, pero sí los invito a que puedan ver en el canal de YouTube Enigmas de la Historia con Roberto Mimó, así lo encuentran en esa plataforma. Y una pregunta que yo tenía desde que empecé a hablar contigo, ¿tu apellido es catalán? No, es una mezcla de mis dos apellidos. Ajá. Que no te los digo. Claro, porque es parte del misterio. Exactamente. Es parte del enigma. Pero es una mezcla de mis dos apellidos. Es, digamos, mantener separada mi imagen profesional de la personal. Me parece muy acertado, cosa que yo a estas alturas de la vida ya no puedo hacer, pero hubiera sido bueno, ¿no? Sí, demasiado tarde. Cuando escribí la novela, la de Operación Hedge, que la pueden encontrar también en internet, si son amantes de las conspiraciones de la década de los 60 y quieren saber más sobre la muerte de Kennedy, de Marilyn Monroe, Malcolm X, etcétera, etcétera, les recomiendo que se lean la novela. Fue un trabajo de investigación súper exhaustivo. Pues la tienen en Amazon, por ejemplo, la pueden encontrar. Cuando me planteé lo de escribir, digo, por si me va bien, me voy a cambiar esto, tengo un nombre artístico, digamos, y ya empecé así, empecé a escribir los guiones en radio y ya los firmaba Roberto Mimó, y ya Roberto Mimó todo el rato. Pero vamos, no es muy difícil indagar en internet y salen mis apellidos. O sea que, excelente, Roberto Mimó, que nos mima Roberto Mimó cada semana con Enigmas de la Historia y además también con sus libros. Y además te cuento que ayer, 12 de octubre, no solamente está todo este tema que yo estaba escuchando ahí, el tema de Evangelis, de la conquista del paraíso. Estoy insoportable con esa canción ayer, ¿no? Pero más allá de eso, también se cumple un año más, mira, qué curioso, ¿no? Ese día, 12 de octubre del 55, pues sale un libro a la publicación en ese país, pues, imperialista por características de su fundación, que son los Estados Unidos, el libro de Urantia, pues en Chicago. Sí. Mira tú dónde eligieron los dioses enviar la revelación, pero sí, también cumple un año más, su 12 de octubre. Los misterios de la Cábala. Los misterios de la Cábala, exactamente, ¿no? Los misterios, así es. Como diría JJ Benítez en Caballo de Troya, el destino sonríe burlón. Eso y ahí es. sí se puso. Eso es. Exactamente. Así es. Muchas gracias entonces, Roberto, y un Gracias gran saludo hasta allá, hasta España. Estoy cuando quieras, para ti, sin problema. Gracias, amigo. Y un abrazo muy Enigmas fuerte. de la Historia. Un abrazo. Amigos, espero que les haya gustado esta edición de Misterios al Anochecer. Les mando un gran abrazo y pues nos estamos escuchando el próximo domingo, si están en Radio Imperial 2 o en Radio Estación Lamas, y el día de mañana si están en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También en Misterio Infinito, pero en YouTube. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un gran abrazo, Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Fernando Chapi Martínez está presentando
Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.